Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros, porque yo sé que son maravillosas. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, por cualquier situación, bueno, también en los comentarios del video déjalo y yo oro por ti, te respondo en la menor brevedad posible. También te quiero pedir que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Si tú quieres alguna lectura privada conmigo, o hablar o cualquier otro asunto, en la descripción de este video está la manera de comunicarse conmigo por el WhatsApp. Ya sabes que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda para los solteros y la tercera para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, cariño mío, el día de hoy, por favor, déjala pasar, definitivamente déjala pasar. Devuélvela al universo, que el universo te devuelve muchísimo amor. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las hadas el día de hoy para ustedes, mis queridos Sagitarios. Dicen, no necesitas otra persona para arreglarte. Bueno, tú eres una persona totalmente autónoma, totalmente independiente, y si no lo crees en este momento, si no lo crees en este instante, pues comiénzalo a creértelo, porque tú eres capaz, tienes las capacidades, tienes el empeño, tienes las ganas, tienes un corazón gigante. Igual recuerda que tú eres un signo de fuego y el fuego puede arrasar con todo, crear absolutamente todo. Bueno, entonces vamos para adelante, mis queridos amigos y amigas, que tú no necesitas, no esperes que nadie te venga a salvar, tú mismo te vas a salvar de la situación que estás viviendo en este momento. Si tú estás convencido de esto, escribe en los comentarios de este video, yo puedo salir adelante, yo soy prosperidad, yo soy éxito, yo soy amor, yo soy luz, yo soy salud. Bueno, y vamos para adelante, mis queridos amigos, amigas, que ustedes son unos guerreros maravillosos y sé que pueden salir adelante de cualquier situación. Ahora vamos con las personas que en este momento están en una relación. Vamos a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy a ustedes, mis queridos amigos y amigas. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas 4 siguientes cartas es lo que me les espera el posible futuro, ya en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Tu persona especial te miente, tu persona especial te engaña en este momento. Es una persona que te está ocultando lo que realmente no siente por ti. No te digo que lo que siente por ti no. Es una persona que está fingiendo al 100%. Ten mucho cuidado con esa persona porque es alguien que es acostumbrada a hacer este tipo de cuestiones, engañar a las personas, sacarles provecho, hacerles creer, ilusionarlas. Bueno, la verdad yo no quisiera estar en los zapatos de esta persona porque se está haciendo un karma totalmente feo, totalmente horrible. Bueno, igual todos hemos estado en algún momento en el bajo astral y subimos y bajamos en algún otro momento, pero bueno, la verdad no quisiera estar en los zapatos de esta persona. ¿Qué espera de ti tu persona especial? La verdad es que espera que tú sigas engañado y engañada, que le ayudes a superar ciertos problemas, dificultades, muy seguramente problemas económicos que tiene esta persona en este momento. Es una persona que te está utilizando definitivamente. Tu persona especial piensa que él o que ella es el verdadero amor de tu vida. Te ve y dice, no, yo a él o a ella lo puedo manipular porque yo veo que él o ella está muy enamorada de ti. Al parecer tú sí estás muy enamorada de esta persona, y la verdad es que de eso se ha aprovechado este personaje para poderte manipular. Ten mucho cuidado con esta persona porque te puedes estar perdiendo muchas cosas al lado de esta persona. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, la verdad es que esta persona se va a descarar totalmente. Es una persona que te va a hacer ver, que te está engañando, que te va a hacer ver que no le importas absolutamente nada, y al parecer tú como que piensas y como que sigues ahí con esa persona. Bueno, yo te digo que te espabiles, que te quieras, que ya no más, o sea, con este personaje ya no más. Tienes que ya haber aprendido la lección con esa persona y seguir adelante con tu vida. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero es lo que te mandan a decir tus guías espirituales. Ya no estoy diciendo yo nada por mí, sino por
que es algo que te lo mandan a decir. Mira, te dicen que sufrirás una transmutación. Bueno, al parecer esta persona se va a quedar con muchos crespos hechos porque tú vas a dar un vuelco total con este personaje, al parecer. Bueno, eso es lo que me están diciendo las cartas el día de hoy. Tú vas a dar un vuelco con esta persona y después esta persona te va a andar rogando, te va a andar queriendo conquistar de nuevo, pero la verdad es que tú como que ese amor se te va a morir. En este momento sí, tal vez puedas estar sintiendo que no puedes vivir sin él, que no puedes vivir sin ella, pero yo te digo que va a llegar un momento más temprano que tarde. Bueno, por ahí está mi perrito Sol, mi perrita Sol, diciéndote que sí, que efectivamente va a ser así. Va a llegar un momento en que esa pasión que tú sientes por esa persona en este momento se va a acabar. Se va a apagar como se apaga la llama de una vela que está a punto de apagarse. Y esa velita, eso no se va a volver a encender, no se va a volver a prender. Y va a ser él, va a ser ella quien te va a rogar a ti, pero tú ya no vas a querer nada por esta persona. Ya no va, es como que se te va a caer una venda de los ojos y tú ya no vas a querer absolutamente nada con este personaje. ¿Ya? Bueno, el tarot egipcio me anuncia que tengas mucho cuidado con no ir a firmar papeles, ya, porque me dice que te anuncia la posible pérdida de unos bienes por parte de una persona que te engaña, ya, que son personas que esta persona es una persona bastante, o sea, quiere conseguir lo que tú tienes, quiere quitarte lo que tú tienes. Ten mucho cuidado con esa situación. Y si ya le has firmado papeles, bueno, ponte mosca y a recuperar lo que hayas perdido. Si créditos, que me prestas dinero, que me sirves de fiador, que me sacas no, porque esa persona te va a querer desplumar. Te va a querer quitar hasta el último centavo que tú hayas podido conseguir. Y la verdad es que al parecer es fruto de tu trabajo, te ha costado esfuerzo y te va a querer dejar con absolutamente nada. Te va a querer dejar en la calle sin absolutamente nada. Entonces ten mucho cuidado con esa situación, ¿ya? Tal vez esto es lo que te va a hacer caer a ti en cuenta y como que va a abrirte los ojos definitivamente, pero no esperes a que esta persona te deje con una mano atrás y con una mano adelante para poder tomar una decisión. Te dicen las hadas en este momento, mira, que solo somos polvo de estrellas. La verdad es que venimos a este planeta a aprender, a pasar experiencias, a vivir experiencias, a aprender de las situaciones que estamos viviendo. Te están diciendo las hadas que recuerdes que tú eres parte de una unidad, que eres parte de una fuente y que en el momento que tú lo necesites puedes pedir ayuda. Puedes pedir ayuda a tus divinidades, a tus guías espirituales. Te van a responder no solamente de manera así sobrenatural, esotérica, no. Te pueden responder a través de amigos, a través de familiares, a través de personas que te han querido abrir los ojos y tú no lo has querido hacer. Acércate a esas personas que te han querido ayudar, porque son personas que las vas a necesitar, porque este personaje te va a querer hacer algo bien feo con respecto a tus recursos, con respecto a tu economía. Así que bueno, ya estás anunciado. Y lo que yo siempre les digo, cuando salgan estas cosas negativas, no es para que te quedes esperando a darle la razón a la tarotista, sino que es para que tomes acción, ¿ya? Para que tomes acción y estas cosas no te suceden. Entonces ya estás muy advertido, mi querido amigo y amiga. Yo sé que tú puedes, si quieres escribir en los comentarios de este video, puedes escribirlo. Yo puedo salir adelante de esta y de cualquier situación. Yo no voy a permitir que nadie me engañe y que nadie me quite lo que es mío, lo que me ha costado trabajo conseguir. Entonces, bueno, decláralo, decrétalo y también te recomiendo la técnica de las tijeras de podar. Bueno, lo puedes conseguir en YouTube. Vamos ahora con las personas que están en este momento solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas amigas. Bueno, vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes. Al parecer estás pasando por una época en cuestiones de dinero buena, de crecimiento, excelente en cuestiones de dinero. Ya la cuestión como medio maluca viene con relación a tu estado de ánimo. Al parecer vienes saliendo de una relación en la cual te sentiste muy desengañado, muy desengañada. Fue una persona esta con la que tú te encontraste todo un maestro, toda una maestra de la mentira. Te dijo
todo, bueno, las mentiras que tú te habías podido imaginar te las dijo esta persona y tú se los creíste y bueno, parece que ya, ¿cómo te digo? Caíste en cuenta de toda esta situación. Es lamentable, sí, pero yo te digo que de todo esto tú sales adelante, de que todo esto tú te logras recuperar y que más temprano que tarde, antes, en menos de un año, yo te digo que esta persona te va a volver a buscar y te va a rogar que vuelvas con él o con ella. Y en ese momento tú ya no vas a querer porque ya eres una persona, ya vas a ser una persona totalmente diferente. Bueno, ¿qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, me dicen las cartas que tienes que tomar independencia. Tomar independencia para tomar tus decisiones con respecto a absolutamente todo, porque tal vez por estar contando con una persona que te va a aconsejar, por depender del consejo de alguien, te van a hacer perder un dinero, te van a hacer o invertir o prestar un dinero, algo que te van a decir y tú sí, bueno, como esta persona como que me aconseja todo el tiempo, pero no, las cartas están diciendo que tienes que independizarte definitivamente y comenzar a tomar tus propias decisiones, que si tienes dudas de algo, bueno, investígalo en medios legales, en estudios, bueno, lo que sea, pero no seas tan dependiente para tomar decisiones que son muy personales tuyas. Me dice por otro lado que tal vez esta cuestión de esta pérdida de este dinero, de esto te va a hacer a ti perder como las ganas de seguir adelante, de trabajar, de seguir luchando, pero no, o sea, yo te digo que sigas adelante, que sigas luchando, que no te desanimes, que mires bien qué es lo que vas a hacer antes de ir a invertir cierto dinero o pedirlo. Bueno, te dicen por este lado los ángeles que si el trabajo que tú estás realizando en este momento, la actividad comercial, laboral, no es lo que a ti te guste, no te digo que lo sueltes ahora, sino que te hagas un proyecto acerca de ese sueño que tú siempre has tenido como proyecto de vida, como realización personal, comienzas a conseguir los recursos, dar pasitos grandes o pequeños hacia allá y que en algún momento te vas a ver realizando ese proyecto de vida, ese negocio, esa actividad que tú siempre has querido hacer para ganarte tu vida y para disfrutarlo. Bueno, ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, te dice que me habla acerca de esa depresión, tal vez por esa depresión es que tú estás como que sin saber qué hacer, sin poder tomar decisiones sabias y certeras. Bueno, cuida esa depresión, ve donde un médico, donde un especialista para que te la trate, comienza a hacer deporte, a comer bien, a dormir bien, a acercarte a las personas que te quieren, que te aman, para que puedas tomar decisiones con más claridad. Te dicen las hadas por este lado que practiques el amor propio. ¿Qué más te puedo decir? Ámate a ti mismo, ámate a ti misma. Sigue adelante, hazlo por ti. Si quieres escribir en los comentarios de este video, lo puedes escribir. Yo sigo adelante, yo salgo de toda esta situación, yo lo voy a hacer, no, yo lo hago por mí. Bueno, todo lo que declaren, háganlo en el presente, porque si declaran ustedes todo a futuro, pues todo se va a quedar en el futuro. Bueno, ya saben que el cerebro, el universo, actúa de acuerdo a las palabras que tú le dices, pero así, literal, a raja tabla. Y de acuerdo a tus pensamientos también. Bueno, ahora vamos con las personas que me preguntan en esta ocasión por su economía. Bueno, he recibido ciertas noticias, buenas noticias con relación a ciertos sueños y proyectos que tú siempre has tenido y que bueno, esto se viene para ti así arrollador. Un triunfo en cuanto a tu economía muy bueno. Te dicen por otro lado el tarot egipcio que tú has tomado las mejores decisiones. Y que por ese camino por donde tú vas, por ahí vas muy bien, perfectamente bien. Te dicen que viene un cambio muy positivo a tu vida, no solamente en cuestiones económicas, sino también en cuestiones personales, espirituales, mentales, de crecimiento en todos los aspectos de tu vida. Viene algo muy bonito para ti. Bueno, venías de una racha mala, bueno, ahora te llega lo bueno. Te dice que las hadas por este lado, que vayas a casa, que no te olvides de aquellas personas que estuvieron contigo en los momentos difíciles. Bueno, no te olvides de ellos porque hay ciertas personas que están necesitando en este momento de tu ayuda y de tu apoyo, no solamente económico, sino también emocional. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.